estás tal vez en ese proceso de encontrarte con Él y de nacer de nuevo, porque el Señor se interesa en nuestras vidas. Pero de la misma manera que está interesado en mi vida y en tu vida, está interesado en la vida de todos aquellos que no le conocen. Está interesado en aquellos que están tal vez ahorita fuera de su casa, tirados en la calle, tal vez alcoholizados de anoche. Está interesado en aquellas mujeres que tal vez están pasando una aflicción. Está interesado en los jóvenes, en los niños que están sufriendo un abuso. Si me apoyan, dejando de platicar allá atrás, porfa. Que están tal vez en una situación difícil, porque el corazón de Dios está con todos nosotros y sobre todo con todos aquellos que aún no le conocen. Su deseo es que le conozcamos. Fíjate lo que dice en esta versión, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Qué es la palabra de la cruz? Locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. El evangelio, amado, este mensaje de Jesús que cambia vidas, este mensaje de un Jesús que dio su vida por nosotros para que podamos acercarnos al Padre, es un mensaje lleno de poder. Es un mensaje poderoso, es un mensaje que revoluciona. Yo me he dado cuenta en la historia de la humanidad que hay una frase, ¿verdad? Y es que la pluma tiene más poder que la espada. Es un dicho antiguo. ¿A qué se refiere eso? En aquellos entonces tal vez no había tantas conferencias, eran más escritos, pero algo escrito y que alguien leyera un mensaje y que ese mensaje impactara su vida, tenía el poder de levantar incluso una nación completa, ¿sí?, en vez de una espada. Hay una película que es como del 2010, más o menos, igual y hasta más antigua, muy buena, si la pueden ver, véanla, que se llama El discurso del rey. No sé si alguno de ustedes la han visto, es buenísima. Y esa película se trata de un rey tartamudo, un rey que tiene problemas de habla. En lo normal no tanto, pero tenía un pánico, ¿verdad?, escénico, y cuando sabía que gente lo estaba escuchando, venía un terror literalmente a su vida y no podía dar mensajes. Y en ese tiempo la nación estaba en medio de una posible guerra y estaban desatándose muchas cosas, y este rey contrata a un un especialista en lenguaje, no sé cómo sea el término, y se empiezan a hacer amigos y le empieza a llevar a un discurso, y la película termina en que él tiene que dar un discurso para la nación bien importante porque están en vísperas de salir a una guerra. Y entonces, en medio de ese discurso, en medio de ese clímax de guerra, él toma el micrófono y por la radio empieza a dar un mensaje. Di conmigo, un mensaje. Y de repente toda la nación, sin importar sexo, edad, tipo de economía, todos empezaron a escuchar en el radio el mensaje. Dejaron sus actividades, como estaban todos haciendo cosas, y poco a poco lo van dejando de hacer y empiezan a escuchar. Y ese discurso trae un poder increíble en sus palabras, lo dice sin tartamudear, pero no es el hecho, escucha, de cómo lo articuló, sino el empuje, el fuego, el poder que tenía ese mensaje. Muchos años después, en Inglaterra también hay un mensaje muy conocido que incluso lo puedes ver ahí en YouTube, puedes escuchar el audio. Es un mensaje también en medio de la Segunda Guerra Mundial por el ministro Winston Churchill. Y es un mensaje que nosotros no nos vamos a rendir, no nos van a doblar, no nos van a ganar. Y pues no los doblaron, no los rindieron y no les ganaron. Finalmente los aliados triunfaron, y muchos historiadores citan esos dos discursos como un parteaguas en la historia de esas naciones. El mensaje del evangelio es un mensaje
millones de veces más poderoso que cualquier buen discurso. En México vivimos también un buen discurso, el de Colosio en el 94. ¿Sí? Obviamente yo en ese tiempo no lo vi, lo vi ya grande, ¿verdad? Pero ese discurso ocasionó que lo mataran. Porque cuando tú das un mensaje fuerte, vas a tener una reacción en el corazón de las personas. Y cuando Jesús predicaba, ¿sabes qué pasaba? Lo querían matar. Los fariseos crujían los dientes de coraje de ver lo que Jesús, no lo que hacía sí los impactaba, pero el problema más grande con Jesús era lo que él decía, cómo él hablaba de sí mismo y decía que era el Hijo de Dios. Acompáñame a Lucas, capítulo 4. Versículo 16. Este mensaje del evangelio es locura. La gente lo escucha y nos va a decir, estás loco. Siempre he dicho esta frase, si como cristiano nadie te ha dicho que estás loco, fracasamos. Porque es locura. Locura, el significado de locura es bien sencillo. Es salir de la media común, básicamente. Así que el evangelio nos hace estar locos. El evangelio hace, escucha esto, cuando el evangelio llega a nuestro corazón, hace que los valores cambien. Lo que nos importaba, ya no nos importa tanto. Y lo que no nos importaba en lo absoluto, nos empieza a interesar. Cuando yo conocí al Señor, mis asuntos del mundo, los asuntos que me atraían, el dinero, la fama, la farándula, porque mi sueño de joven adolescente, tal vez como el de muchos, pues era llenar estadios y tocar, ¿verdad? Y uno de mis sueños era abrirle un día a Iron Maiden. Yo quería abrirle ese grupo y estar con ellos tras camerinos y luego salir y reventar el Foro Sol, ¿verdad? Algo así. Y tenía sueños de tener dinero, de tener riqueza. También había sueños profesionales. Pero de repente el mensaje del evangelio pegó en mi corazón y conocí a la persona de Jesús. Y el evangelio, que es poder de Dios, entró poderosamente a mi vida. Y cambian los deseos, cambian los anhelos. Cuando el evangelio entra a nuestro corazón, no solo cambia nuestro anhelo, principalmente cambia nuestro corazón. Cambia tu corazón endurecido, tu corazón con resentimiento, tu corazón con temor, tu corazón lastimado. El mensaje del evangelio lo sana, lo empodera y lo ablanda. El evangelio es mejor ablandador que cualquier otro material, ¿sí? Mira lo que dice en Lucas 4, 16. ¿Qué ha pasado antes? Antes de esto Jesús estuvo en el desierto. Y Lucas 4, 16. Y estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás. Sale del desierto lleno del poder del Espíritu Santo. Y dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este pasaje describe la misión, por así decirlo, el llamado, la tarea de Jesucristo. Pero también resume de una manera increíble el evangelio. Dice, el Señor me ha ungido, o sea, puso su espíritu sobre mí y me tomó como el Mesías con una tarea, y es, número uno, dar buenas nuevas a los pobres. Dar buenas nuevas. La palabra evangelio significa eso, buena nueva, o sea, buena noticia. ¿Cuántos quieren buenas noticias? ¿A cuántos les choca cuando le dicen, te tengo dos noticias, una buena y una mala? ¿Cuál quieres primero? Pues te amargan la vida, ¿verdad? Es como,
Ya no sé si primero pedir la mala para medio componerla o pedir la buena y que me agüiten, o sea, no sé cómo está. Y peor cuando te dicen, te tengo una y una peor, ¿verdad? Ahí es cuando dices, todavía está más feo el asunto. Pero hoy en la sociedad que vivimos, la gente necesita buenas nuevas. Y no buenas nuevas optimistas, falsas, humanistas, de échale ganas y vas a salir a triunfar. No, no, no. Buenas nuevas que a la gente le puedas decir, ¿sabes qué? Tú estás separado de Dios. No hay una reconciliación con Dios ahorita en tu vida, pero hay alguien que dio su vida para que tú te pudieras acercar al Padre y quiere darte vida y quiere transformarte. Y tal vez tus problemas no se arreglen del todo. Tal vez el problema que traes en tu casa va a seguir. Tal vez sí te vas a divorciar, o tal vez tu pariente que está enfermo o tú mismo sí van a morir de esa enfermedad. Nadie le gusta escuchar eso. Pero hay un mensaje que te va a dar una esperanza mayor en medio de eso. El Evangelio. Las buenas nuevas a los pobres. Después dice, me ha mandado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de aquí han tenido el corazón quebrantado? ¿Y cuántos están aquí porque Jesús nos ha sanado el corazón? Porque es su tarea y Él lo hace gozosamente. Él anda buscando gente con el corazón destruido, con el corazón aplastado, para venir y formar un corazón nuevo y darnos, dice la palabra, un futuro y una esperanza. Dice en Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, sé los pensamientos que tengo para ustedes. Di conmigo, Dios es bueno. Yo quiero en serio, yo tengo una guerra en contra de esta mentalidad de que Dios nos quiere dañar, de que Dios pues nos quiere poner a prueba, o de que Dios quiere hacer cosas malas en nuestra vida, porque bueno. Y Él dice, yo sé los pensamientos, mis pensamientos, dice Dios, para nosotros, en ese pasaje tiene una característica, son buenos. Es decir, Él no está viendo a Alejandra pensando, pues ya se le anda componiendo un pie, le voy a romper el otro. O sea, no. Gloria a Dios que ya anda sana. ¿Sí? O no ve a Héctor diciendo, le voy a hacer que le tripliquen el turno en el Oxxo. O sea, no. El Señor está viendo nuestra vida y ve cosas buenas. Ve un futuro. Y luego dice, ese versículo termina diciendo, para que alcancen el fin que ustedes esperan. Pero hay una traducción, la Nueva Traducción Viviente lo dice de una forma más padre, o me gusta a mí un poquito más la traducción, y dice, para darles un futuro y una esperanza. Porque cuando tú y yo no tenemos a Jesús, no hay futuro ni esperanza. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que tú y yo estamos bien el día de hoy. Tú y yo estamos con un futuro y una esperanza, pero afuera hay un mundo que se está cayendo sin futuro y sin esperanza. ¿Y tú qué tienes? Un futuro y una esperanza. ¿Y qué tienen ellos? No tienen futuro y no tienen esperanza. ¿Y tú qué tienes? ¿Y ellos? ¿Y tú? ¿Y por qué no le llevas a ellos que no tienen del futuro y la esperanza que tú y yo sí tenemos? No se te va a acabar, porque eso es lo padre, tú puedes compartirlo y no te quedas sin el tuyo, ¿sí? Si tuvieras nada más, no sé, una coca y tienen sed, pues ni modo, es mi coca, pero aquí tienes un futuro y una esperanza eterna que no se acaban. Y cuando tú llegas y lo compartes, al contrario, impacta aún más en ti y crece y viene gozo en tu vida. Y traten de no distraerse por nuestro visitante. Ahí anda, un gatito, ¿verdad? Nada más. Hay un futuro y una esperanza, pero también dice la palabra que más altos son sus pensamientos que nuestros pensamientos, y más altos son sus caminos que nuestros caminos. Ahora dice, vine a pregonar. Pregonar es anunciar. El pregonero era en el pueblo este hombre que pasaba en medio de las calles con una campana, sonando la campana y dando un mensaje. Sí, normalmente si había una situación complicada, alguna catástrofe, por ejemplo, había ciudades que estaban cerca de ríos, y si veía a este pregonero, tenía que estar haciendo dos cosas. Tenía que estar atento a lo que pudiera pasar
y cuando pasaba algo tenía que empezar a correr por todas las callecitas del pueblo con esta campana gritando lo que venía. Pero es el pregonero que es Jesús, no trae un mensaje de calamidad, trae un mensaje de libertad. Él pasa corriendo en medio de nuestra vida, ofreciendo y gritando que hay libertad. Hay libertad. Fíjate lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, cuando cayó el imperio, ¿verdad? Cuando cayó esta potencia de Alemania, obviamente conocemos la historia, y tenía a mucha gente, sobre todo judíos, en campos de concentraciones. Y estos lugares eran literalmente campamentos fuera de las ciudades, a veces en lugares bien perdidos, donde maltrataban, torturaban y mataban de una manera pues muy cruel a los judíos. Era un odio contra ellos. Pero ocurrió un factor, y es que de repente la guerra se acabó. Ganaron finalmente el ejército aliado. Pero ¿sabes qué ocurrió? Que hubo lugares donde no llegó la noticia de que ya se había acabado la guerra. Y entonces en estos lugares donde no llegó la noticia pasaron dos cosas bien interesantes. La primera es que pues, empezó a faltar recursos, ya no llegaban los camiones con comida para los soldados, ya no llegaba esto, y de repente los mismos soldados se fueron, se dieron cuenta, a ellos sí les llegó tal vez un mensaje ahí en clave Morse, un telegrama, y se fueron. A muchos les dijeron, corre por tu vida porque ya están llegando los aliados a los campos de concentraciones a liberar. Eso es la cruz. La cruz es cuando Jesús vino al campo de concentración del diablo, donde estábamos todos bajo su dominio, y vino a ponerle un hasta aquí a la muerte, al pecado y a Satanás, y trajo libertad a través de la cruz. Dice Colosenses que Él mismo exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Los exhibió. Me encanta esa palabra, los avergonzó. ¿Sí? Los puso delante de toda la creación y les mostró su triunfo. Pero, al igual que en ese entonces hubo grupos donde no llegó el mensaje, la gente, los judíos que estaban ahí, seguían viviendo como si estuvieran en esclavitud cuando ya había libertad. Ya nadie los oprimía, ya podían salir de ahí, podían formar una familia, podían volver a trabajar, podían restablecer su vida los que habían sobrevivido a esto, pero muchos de ellos no habían escuchado que ya podían salir. Incluso hay testimonios de gente que dice, yo veía la reja de la cárcel abierta, pero no salía porque yo pensaba que era una estrategia de los enemigos de hacernos la finta, como de dejarnos salir y en el campo empezar a matarnos, porque hacían juegos horribles con ellos. Así que estos decían, no, esto es una trampa, nada más nos quieren hacer ahí la finta. Hasta que de repente hubo un grupo de soldados de este ejército aliado que su única tarea era ir y avisar, era ir y decir. Ellos no habían ganado la batalla, pero ellos traían un mensaje. Y esa es la tarea de la iglesia. Tú y yo no ganamos la batalla, tú y yo no peleamos esa guerra, la ganó Jesús, amén. No hay nada que tú y yo hayamos hecho para ganar la gracia y el favor de Dios, no lo merecemos. La doctrina de la gracia nos dice que sin merecer su salvación, Él nos la otorga gratuitamente a través de la fe en Jesucristo y solo en Jesucristo. Pero lo que sí tenemos es la capacidad de ir y decirle a la gente, ya no vivas en esclavitud porque hay libertad. Solo tienes que creer en el Hijo de Dios. Solo tienes que creer que Él murió por ti en la cruz y desear poner tu vida bajo su gobierno. Ya no vas a vivir tú, ya no vas a vivir para tus deseos, para tus anhelos, pero si vives para tus deseos y para tus anhelos, el fin de eso es destrucción. Pero si tú vives para los sueños y los anhelos de Dios, el fin de eso es salvación eterna. ¿Qué escoges? Ese es el mensaje del Evangelio. ¿En cuánto tiempo te lo prediqué? 2 minutos.
Es lo que te cuesta de tiempo hablarle a una persona el mensaje del evangelio. Y ya si te empiezas a hacer preguntas, pues bueno, ya, más tiempo, piden un café, piden unos buenos panes y se avientan una platicada. Amén. Pero no demanda tanto tiempo de nosotros el introducirle a la gente que tiene que decidir. En Deuteronomio dice: he aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Bendición si me escucharas y obedecieras mis mandamientos, y la maldición si no los tomaras en cuenta. Escoge tú pues qué camino tomar. Y luego le dice el Señor: yo te aconsejo que escojas la bendición. El Señor no nos va a forzar a caminar con Él, pero sí nos va a convencer, a veces sutilmente, pero otras veces sí hemos sido tercos, no tan sutilmente. Tú sabes cuánto quieres batallar. Tú sabes cuántos dolores de cabeza, de corazón y cuántas lágrimas quieres derramar. Porque la solución está en rendir nuestra vida a Jesucristo. Él viene a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos. Di conmigo: yo era ciego, pero puedo ver. Esa es la realidad con el evangelio. El evangelio abre nuestros ojos. El evangelio nos hace poder ver, número uno, la hermosura de Jesús. Cuando uno no es creyente, y esta es una buena forma de autoexaminarte, qué tan nacido de nuevo estás. ¿Por qué? Porque hay gente que puede ir a la iglesia y no haber nacido de nuevo. Y hay gente que puede haber ido toda su vida y hasta servir en la iglesia y no haber nacido de nuevo, es decir, ni siquiera han sido salvos. Dice la historia de un pastor llamado John Wesley. John Wesley fue misionero de Inglaterra a Estados Unidos. Y él se vino como pastor y misionero, dejando su casa y su parentela a la nación de Estados Unidos, y fue un fracaso. Nunca se convirtió nadie. A él le costaba horrores predicar el evangelio. Tenía un corazón bueno y tenía muchas buenas intenciones, y había crecido en una casa cristiana. La mamá de John Wesley es de esas mamás que deberían de hacer un libro de ella. A todos sus hijos los metió al evangelio. Fue una mujer que enviudó joven y se dedicó a criar a sus hijos y a criarlos en el evangelio. Y uno de los más reconocidos es John Wesley, que fue predicador, y Charles Wesley, que fue escritor de himnos y de cantos. Pero entonces John Wesley, dice la historia, que regresa después de años de ser cristiano, incluso ya pastor, va regresando en un barco hacia su origen y se encuentra con un grupo de cristianos de a de veras. Estos cristianos que eran conocidos como los moravos, y eran cristianos encendidos en el fuego del Espíritu Santo, y los vio durante toda la travesía de su viaje, y los vio cantar himnos, los vio adorar, los vio buscar al Señor, y veía que había algo distinto, veía que había algo diferente en ellos que él no tenía. Y fue y les preguntó, y nació de nuevo, y vino el toque del Espíritu Santo, y nada más llegó a su hogar, y toda la nación fue trastornada, toda la nación fue tocada por el Señor por medio de su vida. Es uno de los predicadores más increíbles que ha habido, llenos de fuego, llenos de pasión, y de él se desprende incluso una de las líneas de iglesias de hoy, que es el metodismo. Viene de John Wesley. A ellos también se les puede conocer como wesleyanos, ¿okay? Entonces el evangelio llegó a ellos, pero ¿qué era lo que pasaba con John Wesley? Que él no habían sido abiertos sus ojos. Él había visto religión, él había visto cultura cristiana, él había visto buenas obras, pero no había visto a Jesús. Y el evangelio abre nuestros ojos para ver a Jesús. Por eso te estoy predicando el evangelio, aunque ya estés en una iglesia. El evangelio se le predica a los inconversos, y se le tiene que predicar 2 o 3 veces más a los que dicen que ya son conversos, para ver si sí. Yo he estado en reuniones donde se les predica el evangelio a pastores. Digo, gloria a Dios por el pastor que tomó ese reto, ¿verdad? Porque el evangelio nos hace ver a Jesús. El evangelio centra nuestra vista en Cristo, y empezamos a ver a
a un hombre, empezamos a ver una hermosura que no vamos a encontrar en ningún otro lugar. Cuando tú y yo somos ciegos, básicamente tener problemas en la vista, y aquí hay gente que tiene óptica o que trabaja en óptica, no me dejará mentir, pero la gente que tiene problemas con la vista, básicamente una situación es que no ven las cosas como deben de verlas. Yo me acuerdo cuando me puse lentes por primera vez, que ahorita no los traigo puestos, ya me los voy a poner, es que me regañan. Pero yo me acuerdo que yo me di cuenta, tristemente vas a decir, ¿qué tan amolado estás? Y no vayas a la óptica imperial a preguntar mi graduación, porque es un chasco, o sea, estoy más ciego que nada. Pero yo me acuerdo que yo veía la terminación de los objetos como inclinadita, como si terminaran en esquinita, y sobre todo las luces de los carros, yo las veía así como salidas, y luego me los puse y dije, ¿a poco así no se ve? Me acuerdo que la primera vez que me puse los lentes y leí la Biblia, me di cuenta que la letra de la Biblia sí estaba bien marcada. Yo pensé que medio no se veía, y el que no veía era yo. ¿Por qué? Porque mi vista estaba afectada. Y por eso hoy los jóvenes que no ven a Jesús traen ideas que no van con la palabra. Por eso ven el matrimonio como algo o innecesario o algo que lo pueden torcer a su voluntad, cuando la palabra dice que tengamos en alta estima el matrimonio, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero crecen y empiezan a cambiar su forma de ver. De repente jóvenes y adultos también el día de hoy empiezan a decir, no, pues veo mal, veo que no solo hay hombre y mujer, sino géneros diversos. Lo que tú te sientas. Si te quieres sentir una planta, puede ser una planta. A mí me asusta a dónde va el mundo con todo esto de la ideología. Para muchos parecen tonterías, pero es un mensaje sacado del infierno. ¿Sí? Hay un hombre en Estados Unidos, creo en Europa, que se siente una niña de 6 años y se está vistiendo, se está peinando como niña de 6 años. Y están considerando dejarlo entrar a un kinder a tomar clases, ¿verdad? Con niños, o el grado escolar que corresponda, con niños o niñas de 6 años. ¿Sabes en qué va a terminar eso? En un abuso. ¿Por qué? Porque es imposible que un trastorno de este tipo esté en medio de los niños. Pero la gente no está viendo lo que la palabra dice. La palabra dice que Dios creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios. Entonces, según la palabra, hay hombre y hay mujer. Pero según la sociedad de hoy, hay todo un abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos va a aclarar la vista. La gente que considera que matar a un niño en el vientre de su madre dentro de cierto rango de meses está bien, no ha visto el Evangelio. Porque el Evangelio nos dice que cada vida es preciosa, que Dios entretejió en el vientre de nuestra madre, nuestro embrión, y que lo vio durante cada día de su gestación. Así que para Dios eso se llama asesinato. Para la sociedad de hoy se llama ya ni siquiera le dicen aborto, te fijas, ya es interrupción del embarazo. Y yo digo, ¿quién soy yo para interrumpir lo que Dios está creando, que es una vida? Amén. Cuidado, mis amados, cuando nosotros como creyentes empezamos a abrazar esas ideologías, porque lo que a mí me dice eso de ti es que no estás viendo a Jesús, que no estás viendo la palabra, y entonces tu visión está siendo dañada. Vemos lo hermoso que es Jesús, pero también vemos que hay una salida, y a la vez, escucha, ves lo horrible que es el mundo. ¿Sí? ¿Ves lo horrible? Héctor, ¿me puedes acompañar allá? O alguno de los hombres, no sé qué situación traigan ahí. Ves el mundo como realmente es. El mundo nos lo han querido vender como algo hermoso, pero no es hermoso. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Eva y con Adán? Les cambió la vista. Les dijo, Dios dice que no comas de esto, pero Dios te lo dice porque es malo. Empezó a poner el carácter de Dios en duda. Y luego ellos dijeron, no, pero es que si comemos de él vamos a morir. No, no vas a morir.
Y empezó a cambiar la visión de ellos hasta que termina diciendo la palabra que Eva vio el fruto, vio que era codiciable y lo tomó. El problema estaba en la vista. Y hoy nosotros pensamos que las cosas que están fuera de Dios, que lo que Dios ha designado, que no es que quiero empezar una relación con alguien, pero no cree en Cristo, no tiene al Señor como su Señor y Salvador. La Biblia me dice que no, pero yo considero que es buena persona. Es más, hasta mejor que muchos cristianos. Entonces me voy a meter ahí y tú solo o sola te vas directo al infierno en vida. Porque a lo mejor no te vas a perder por la salvación, porque esa no se pierde así, pero tu vida va a ser un infierno. Y empieza a considerar lo que Dios dice que yo haga o que no. Dios tiene un llamado para mi vida, pero yo considero que es mejor otra cosa. Dios me dice que no ponga el valor en el dinero, pero yo considero que sí. Y empezamos a pensar distinto porque no hemos visto a Jesús. Gracias a Dios estás aquí. Y es bien sencillo orar y decirle: Señor, enséñame a verte. Y es una oración que Jesús va a contestar. Es una oración que Jesús va a traer. A poner a libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Todo ese mensaje es el mensaje del Evangelio. Pero fíjate lo que pasó en este momento. Cuando él estaba predicando, dice versículo 20, enrollando el libro, porque era un pergamino que desenrolló y leyó. Enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús leyó todo eso, y ese versículo, ese pasaje que leyó, era una profecía de Isaías que precisamente estaba profetizando acerca de Jesús. Amén. Entonces, cuando él lo está leyendo y lo termina de leer, dice: esto que se prometió ya se cumplió. Aquí estoy delante de ustedes. Yo soy el cumplimiento de la palabra que se dio. ¿Y sabes qué pasó con los que lo oyeron? Lo quisieron matar. Se enojaron. Teniendo el cumplimiento de todo el pacto de Dios del Antiguo Testamento, estaban ellos esperando y deseando, teniéndolo en persona delante de ellos, no lo entendieron. Y por eso más adelante Jesús dice: ay de ti, Jerusalén, que matas a tus profetas. Todo este tiempo quise recogerte como la gallina cubre a sus polluelos, y tú no quisiste. Y por cuanto no entendiste el tiempo de tu visitación, tus hijos serán derrumbados a tierra, tú serás derrumbado a tierra, y no quedará piedra sobre piedra de este lugar. Porque cuando una vida ve a Jesús y no lo considera, el resultado, aunque no nos guste hablar de eso, es un juicio. El mensaje del Evangelio tiene poder para salvación para los que creen, pero para los que se pierden es un mensaje que los enjuicia. Es un mensaje que los destina a una eternidad sin Cristo. Y la tarea de la iglesia, mi amado, número 1, es adecuarnos al mensaje del Evangelio nosotros, pero número 2, ir y predicar a aquellos que no le conocen, para que pasen de muerte a vida. Y yo te pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Yo trato de hacer una parte, pero ¿qué estás haciendo tú para que gente que no conozca al Señor lo conozca? Si tú me dices: es que estoy viniendo a las casas de oración y me he puesto a ayunar y orar para que salvación venga sobre personas, ¿sí estás haciendo algo? Claro que sí. Si tú sabes que yo estoy apoyando ministerios para que puedan tener este impacto, sí estás haciendo algo. Pero también tienes tú que ponerte en práctica, porque la palabra fue: vayan y prediquen el Evangelio, no hagan cosas para que el Evangelio se predique. Las dos las tenemos que hacer. Tenemos que apoyar para que se haga, pero tenemos que hacerlo físicamente. No hay excusa. Un día vamos a estar delante del trono y el Señor nos va a llamar a cuentas de las vidas que estaban a nuestro alrededor, que pudieron escuchar el Evangelio por nuestra boca y no lo escucharon porque fuimos negligentes. ¿Y qué excusa le vamos a dar? Tú aquí me puedes dar una excusa: no, es que yo creo que no va a recibir. ¿Sabes que los que uno piensa que no se van a convertir, terminamos siendo pastores? Los que tú no das un peso por ellos, terminan sirviendo al Señor. Precisamente como nadie daba un peso por nosotros, y nos damos cuenta que Jesús lo dio todo, nuestra vida cambia totalmente.
Y esta semana precisamente en Saltillo, en medio de esta conferencia acerca de la Gran Comisión, conocí a una familia que impactó mi corazón y me hizo volver a cuestionar qué tanto estoy yo dando por Cristo. Es un chavo de mi edad más o menos, 35 años, su esposa a lo mejor unos 34, 33, 2 niños, una que habla hasta por los codos y otro que nada más ve así y parpadea, o sea, todo, haz de cuenta que agarraron y lo partieron a la mitad. Y tienen 35, ¿qué pasó, Mario? ¿En qué estaba, perdón? Ok. Acaban de comprar una casa hace 4 o 6 meses. Sí, sus hijos están chiquitos. Ellos no son adinerados, viven en el ministerio. O sea, no están adinerados, créeme. Y el Señor los acaba de llamar. Bueno, no los acaba de llamar. Él tiene un llamado desde hace mucho a Turquía. Pero el Señor les acaba de confirmar que ya es el tiempo de irse. Se van en un año más o menos. En abril dejan Amistad de Saltillo y regresan unos meses a Veracruz, de donde es el muchacho, para de ahí irse a España, estar en España unos meses, en un curso, aprender más o menos un poquito de cultura y brincar a Turquía. Y le pregunta así, ¿cuál es tu plan? ¿Vas? ¿Cuántos años vas? ¿Cuánto tiempo vas? No sé. No saben si van 5 años, si van 3 años o si van a morir allá. Porque cada vez, aunque Turquía hoy está abierto al evangelio medianamente, cada día se está cerrando más. Y las naciones de gobiernos musulmanes va a haber una persecución terrible. Y sabiéndolo eso, está llevándose él a su esposa y a sus hijos. Yo me iría solo, porque de entrada porque estoy solo, pero si me entiendes, no tienes nada que perder, pues vas y que te maten, pero te llevas a tu esposa y a tus hijos. Te llevas a una mujer, a una nación árabe. ¿Tú sabes cómo tratan a las mujeres ahí? ¿Sí? Todas las restricciones que hay. Ahora me pongo a pensar en la mujer, porque el hombre pues ok, pero la mujer que se va a llevar a sus 2 hijos, ¿sí? Las mamás no quieren que sus hijos sufran nada y van sin saber de dónde van a tener ingresos. No van a llegar a una iglesia que los esté sosteniendo, van de misiones. No pueden entrar y decir soy misionero porque te regresan en la frontera. Tienes que ir de otra forma. Y yo entonces veo que sigue habiendo gente capaz de dejar su vida, sus comodidades y su seguridad para que unos cuantos, porque no van a ser muchos, porque no puedes hacer una cruzada en la calle, porque la mayoría de la gente que vaya a escuchar el evangelio ahí, tan pronto escuche el nombre de Jesús, van a cerrar su corazón. Pero nosotros estamos llamados ¿a qué? A predicar, no a convertir. La tarea de Dios es predicar, la tarea del Espíritu Santo es convertirlos a ellos. Pero si a mí me dijeran, Abimael, estás en un ministerio que está floreciendo como Amistad de Saltillo, donde tienen 3 reuniones, alrededor de 300 personas cada reunión promedio, se están alcanzando unas 700 personas el fin de semana. Y aquí vives y tienes una casa recién comprada y está muy bonita y está en un fraccionamiento de esos donde tienes que decir tu nombre, tu edad, tu sangre, el Padre Nuestro, ¿verdad? Y trabalenguas para que te dejen pasar. O sea, está fresco el lugar. Y tienes a tus hijos en un colegio cristiano donde juegan con niños cristianos y crecen en un ambiente cristiano. Y tu esposa pues está desarrollándose ahí en sus cosas profesionales y también en la iglesia. ¿Qué escoges, esto o lo otro de Turquía? Una persona que vive para sí, escoge lo primero. Una persona que vive para Cristo, no necesariamente escoge lo segundo, pero le pregunta a Dios, ¿qué tengo que escoger? ¿Sí me entiendes eso? Donde ya no se trata
de dónde quieres ir. Se trata de dónde nos quiere Dios. Y esas personas se están yendo a predicar el evangelio. Yo quiero tenerlos aquí antes de que se vayan, que vengan y que nos compartan. Y apoyarlos y estar orando por ellos y apoyarlos también. ¿Por qué? Porque el evangelio, mi amado, es locura para los que se pierden. Pero para nosotros los que nos salvamos es poder de Dios. Y necesitamos retomar el compromiso de predicar el evangelio. Necesitamos retomar el compromiso de orar por aquellos que no le conocen y de gastar nuestra vida en invitaciones, en ir con ellos, en dejar de salir, dejar de campechanear. No pasa nada si un viernes, en vez de que te salgas a dar la vuelta con tus amigos o amigas, o que veas una película en Netflix, o que veas una serie, ¿verdad? Que veas los juegos del camarón, o no sé cómo se llama. Sé que se llama calamar, ¿verdad? Pero me gusta hacer bromas. En vez de que nos entretengamos, no pasa nada si te niegas a ti mismo y mejor pasas tiempo con alguien que le vas a ir a predicar el evangelio, que te vas a determinar en tu corazón, que al menos por tu parte vas a hacer lo imposible para que él conozca al Señor. Ya lo demás está en el corazón de cada uno, pero yo me pongo a pensar, en mi vida hubo 3 personas a lo largo de mis 12 años a los 18 que me estuvieron compartiendo. Y como dice Pablo, Apolos regó, Pablo sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Uno sembró la semilla, otro la regó, o sea, la semilla, no que la regó conmigo. Y con la vida de otras personas finalmente se dio ese crecimiento. Entonces, tenemos que poner nuestro corazón en donde está el corazón de Dios. Y el corazón de Dios sí está en que tengamos avivamiento, sí está en que tengamos eventos, sí está en que tengan reuniones de mujeres y luego reuniones de hombres, sí está en que tengamos un mejor auditorio. Pero ¿para qué queremos eso? Porque aquí dice Jesús, el Espíritu del Señor me ha ungido para. Di conmigo, para. La unción, todos quieren la unción. ¿Para qué queremos la unción? Jesús no quería estar ungido para andar tirando gente, soplarles que se cayeran y decirle, levántenmelos. No. Jesús no quería la unción para salir en pósters, para llenar estadios, para que lo invitaran a predicar. Jesús quería estar ungido porque entendía que era la única manera de que su mensaje fuera efectivo. Fue ungido para. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene que tener una de estas dos finalidades o las dos. O el gran mandamiento o la gran comisión. Todo lo que se hace en esta iglesia tiene que ser para amar a Dios por encima de todas las cosas o para llevar el mensaje del evangelio a los creyentes, a los inconversos, que Dios los ama. Y yo quiero llevárselo porque amo lo que Dios ama y amo a Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta